me viene hablando mucho sobre la oración, lo que estamos viviendo como iglesia, lo que nuestro pastor José Luis nos predica día a día, sobre orar, sobre respetar la presencia de Dios, sobre cómo tenemos que honrar a Dios, cómo tenemos que orar a Él. Y Mateo 6:9 dice, ora de la siguiente manera. Los discípulos de Jesús se acercaron al Señor y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo nosotros tenemos que orar delante de Dios? ¿Y por qué los discípulos le preguntaron esto? Porque los discípulos no sabían lo que Jesús oraba. Porque Jesús se retiraba al monte, al desierto, a encontrarse con su Padre en la intimidad. Él nos enseñó a nosotros a pasar tiempos de intimidad con Él, a apartarnos y a pasar tiempo de calidad y de cantidad y de calidad con Él. El Señor Jesús dijo, cuando quieran orar a su Padre, si entren en su habitación, en su cuarto, y cerrada la puerta, oren a su Padre. Y su Padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto, les recompensará en lo público. Entonces los discípulos no sabían cómo Jesús oraba. Es por eso que ellos le preguntaron. Pero ellos no sabían lo que Jesús oraba, pero sí sabían lo que producía su vida de oración. Ellos sabían que cuando Jesús bajaba del monte o venía del desierto, milagros, prodigios, señales ocurrían. Jesús bajaba con poder del monte. Entonces los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Queremos aprender a orar como tú oras. Y Jesús comenzó diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Jesús comienza su oración honrando la presencia de Dios, honrando el nombre de Dios, honrando a Dios. Es así como nuestras oraciones deben ser dirigidas a Dios. Honrando su presencia, primero que cualquier cosa, que peticiones, que lo que sea, necesitamos comenzar y dirigir nuestra oración hacia la honra a Dios, honrando su presencia, honrando su nombre. Y en segundo lugar, dice que tu reino venga pronto. Mateo 6:10. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Orar para que la voluntad de Dios sea hecha. No se trata de cambiar la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios sea hecha. Es necesario orar para que la voluntad de Dios sea hecha sobre mi vida. No tu voluntad, no tus sueños, no tus anhelos, sino los sueños y anhelos de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Leyendo su palabra, leyendo la Biblia. El Señor nos dejó su palabra para conocer su voluntad. Él nos dijo, vayan a las naciones y prediquen el Evangelio, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lleven adelante el ministerio de la reconciliación. Y así un montón de voluntades que Dios revela en su palabra para nosotros. Si yo no estudio la palabra, si yo no leo su Biblia, no voy a poder conocer la voluntad de Dios. Necesito estudiar, necesito leer su palabra para poder saber cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida y sobre el mundo. Jesús dijo, oren para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra así como en el cielo. Necesitamos orar para que la voluntad de Dios sea hecha. ¿Y qué es eso? ¿Puede ser que la voluntad de Dios no sea hecha? Sí. Por eso Jesús quiere que nosotros oremos y clamemos por su voluntad.
Oren para que la voluntad de Dios sea hecha sobre tu vida y sobre el mundo. Necesitamos orar e interceder para que su voluntad, la voluntad de Dios sea hecha. En tercer lugar, Mateo 6:11 dice, danos hoy el alimento que necesitamos. ¿Qué quiere decir esto? En otra versión dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque la oración debe hacerse todos los días. La primera razón por la cual debemos orar. La oración debe hacerse todos los días. Y la segunda razón es para que dependamos total y absolutamente de Dios. Es por eso que el Señor nos enseña a orar por el alimento de cada día. Él no dice por el alimento de la semana, del mes, del año, sino por el alimento de cada día debemos orar. Él anhela que nosotros clamemos a Él y que dependamos solamente de Dios y de nadie más. El maná que Dios daba al pueblo de Israel cuando lo liberó de Egipto era algo de todos los días. La palabra de Dios revela que el maná se podría al otro día. Los israelitas, su pueblo, no podían guardar el maná, sino que era una provisión que daba Dios todos los días. Todos los días, cada día, el Señor alimentaba a su pueblo. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios anhela, Dios quiere proveernos todos los días. Pero necesitamos orar, necesitamos clamar a Dios. Necesitamos pasar tiempo de intimidad con Él. Necesitamos orar para que Él nos dé nuestro alimento de cada día. Es algo de todos los días, no es algo de la semana, del mes o del año. Es algo de todos los días que Dios quiere. Dios anhela encontrarse con nosotros todos los días y que dependamos de Él todos los días. Quiero decirle una cosa, ¿sabe por qué la gente se estresa? La gente se estresa porque no depende de Dios. ¿Y sabe por qué es el estrés? Por querer hacer las cosas que solamente Dios puede hacerlo. Si usted hace cosas que solamente Dios puede hacer, se estresa y comienza a tomar pastillas para dormir, para no dormir. Comienza a tomar pastillas para el estrés, para la angustia, porque hace cosas que solamente Dios lo puede hacer. Necesitamos soltar esas maletas y dárselas a Dios. Necesitas soltar esas maletas y entregárselas a Dios. Señor, yo descanso en vos. Señor, yo confío en vos solamente. Confío solamente en vos. Te entrego mi carga, Señor. Yo dependo solamente de ti. Necesitamos soltar esas maletas, confiar en Dios. Dios es nuestro proveedor. Él es el que nos provee cada día. Si nosotros confiamos en Él, nunca no nos va a faltar nada. Nunca no nos va a faltar comida, trabajo, alimento, nada. Porque nuestra confianza está solamente en Él. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y tener una palabra de aliento para comenzar el día bendecidos. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina.
o bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362-443-8000. Mateo 6:12 dice, y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y en esto me quiero enfocar en esta noche. El cuarto punto que el Señor Jesús nos enseña a través de su palabra es perdonar a las personas que nos hirieron, perdonar a aquellas personas que nos lastimaron. La falta de perdón es una deuda que tenemos con el Señor. En la oración del Padre Nuestro, Dios dice, aunque yo te perdone, antes que yo te perdone, tú tienes que perdonar. Dios dice, antes que yo te perdone, tú tienes que perdonar. Es muy relevante e importante el perdón, porque Jesús lo introduce en la oración modelo, en la oración que Él nos dejó. Jesús les enseña a sus discípulos cómo orar e introduce en esa oración el perdón. Y no solamente eso, sino que cuando Jesús termina su oración, en el versículo siguiente dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Luego de que Jesús enseña la oración, cómo orar, Él comienza a enseñar sobre el perdón. Lo vemos en los siguientes versículos. Jesús en el 14 y 15 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. En el versículo 13 Jesús cierra la oración. Podemos ver en la Reina Valera, Él termina diciendo amén. Y luego en el 14 y 15 Él comienza a enseñar sobre el perdón. Comienza a enseñar sobre el perdón y les dice, si ustedes no perdonan de corazón a sus hermanos, mi Padre Celestial tampoco les perdonará. Mi Padre Celestial tampoco les va a perdonar. Mateo 18, 23 al 35 dice, por lo tanto, el reino de Dios se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con sus siervos, que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores, que le debía millones de monedas de plata. Si calculamos hoy en día, la deuda que tenía este siervo era aproximadamente de 500 millones de dólares. En el versículo siguiente dice, no podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Esto era aproximadamente $10,000. Comparen la deuda que tenía este siervo con el rey. 450, 500 millones de dólares contra $10,000. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le dijo. Le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar, sino que hizo arrestar al hombre
y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión con tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús termina diciendo: eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. La versión Reina Valera dice: Señor, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que debía. Verdugo es una persona muy cruel que maltrata y tortura a los demás. El hombre fue perdonado. El hombre que fue perdonado le dice a su siervo: págame. El siervo le dice: ¿cómo que te pago? No tengo, no puedo pagarte, dame tiempo, dame chance. ¿Tú me hiciste esto? Págame. ¿Tú me lastimaste? Págame. ¿Tú me ofendiste? Págame. ¿Tú hablaste mal de mí? Págame. ¿Tú pecaste en contra de mí? Págame. Entonces el Señor le dice: yo te perdoné el chisme, yo te perdoné la crítica, yo te perdoné la traición, yo te perdoné 1000 pecados. Entregué a mi Hijo por tu vida. Entregué a mi Hijo para perdón de tus pecados. Y ahora que el otro te hirió, ¿no le quieres perdonar? Bueno, como tú no perdonas, yo tampoco te perdonaré. Y no solamente eso, sino que además dice que Dios le entrega a los atormentadores. Y lo meten preso, lo llevan a la prisión. No solamente que el Señor, cuando hay falta de perdón en nuestro corazón, cuando no perdonamos al hermano que nos lastimó, que nos hirió, o tal vez nosotros tenemos que pedir perdón. Dice la palabra de Dios que nosotros somos llevados a prisiones. Y no solamente eso, es tan feo entrar en una prisión, estar entre rejas. Se imaginen, no solamente estar preso, sino también que haya una persona que nos torture, que hayan verdugos en ese lugar. Así muchos cristianos estamos viviendo en prisiones de oscuridad. Estamos siendo azotados a causa de la falta de perdón, a través de enfermedades, a través de depresión, a través de un montón de cosas que sufrimos. Y muchas de esas cosas que sufrimos es a causa de la falta de perdón. Porque su palabra es clara. Si ustedes no perdonan, yo tampoco les perdonaré. La palabra es clara, el Señor es claro en su palabra. Necesitamos perdonar, necesitamos soltar perdón de nuestro corazón para que Dios nos perdone. Cuando usted no perdona, se hace más grande que Dios, porque Dios no hay pecado que no perdone. Si nosotros no perdonamos, estamos diciendo que somos superiores y más grandes que Dios, porque no hay pecado que el Señor no perdone. No hay pecado que el Señor, con un corazón humillado, arrepentido, no hay pecado que el Señor no perdone. La condición de Dios para perdonar es que tú perdones primero. Necesitamos perdonar, es una necesidad
en nuestra vida. El perdón es más que un mandamiento, más que un mandato, más que una obligación o una condición. Es una necesidad para mi vida. Es una necesidad para vivir la plenitud que Cristo quiere que vivamos. Es la necesidad para que vivamos una vida plena, en plenitud, delante de Dios, delante de su presencia. Necesitamos soltar perdón. Marcos 11:25 dice, cuando ustedes estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Antes, si ustedes se fijan antes del versículo 22, 23 y 25, Jesús está enseñando sobre la fe y la oración, diciendo que si una oración es hecha con fe, no va a haber imposibles para nosotros. Vamos a decirle a la montaña, trasládate de aquí para allá, y la montaña se trasladará. No va a haber nada imposible. Pero Jesús en el versículo 25 dice, cuando ustedes oren, primero perdonen. Hay una condición de Dios en este versículo. No va a haber nada imposible para ustedes. Ustedes oren con fe, no va a haber nada imposible que ustedes no puedan hacer en mi nombre, en el nombre de Cristo. Pero primero tienen que soltar perdón. Primero tienen que perdonar. La falta de perdón se produce en un obstáculo a mis oraciones. Hay una pared que no puedo pasar si hay falta de perdón en mi corazón. Dios no hará milagros y prodigios si yo no perdono de corazón a mi hermano y no me arrepiento. Es un obstáculo la falta de perdón en nuestras oraciones. Necesitamos soltar perdón para que el Señor escuche nuestras oraciones y a través de Cristo haga milagros, prodigios en nuestra vida. La finalidad de este libro es aportar al matrimonio herramientas para mejorar la intimidad sexual. Algunos temas: ¿qué saber de la luna de miel? ¿Cómo superar la eyaculación precoz, la anorgasmia y la falta de deseo en la mujer? Y mucho, pero mucho más en este libro, Consejos íntimos. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. También disponible en ebook. Hay veces que nosotros debemos perdonar, pero en algunos casos somos nosotros que debemos pedir perdón por algo que hayamos hecho o lastimado a una persona, a un hermano. La razón por la cual la gente no perdona y no pide perdón es por el orgullo. Si hay orgullo en mi corazón, nunca voy a poder perdonar verdaderamente a mi hermano o a una persona. Necesitamos desarraigar, sacar todo orgullo en mi corazón para poder soltar perdón. La persona orgullosa nunca pide perdón, nunca se humilla, nunca reconoce que está equivocada. Nunca pide perdón, nunca se humilla y nunca reconoce que está equivocada. ¿Sabe cuál es la frase que utilizan? Si yo te he ofendido, te pido perdón. Si yo te he ofendido, nunca reconocen. Semejante ofensa le hicieron al hermano y le dicen, si yo te he ofendido. ¿Por qué no podemos decir, sí, te ofendí, te lastimé, te dañé, te pido perdón, me equivoqué, fue un error, estoy arrepentido? Estoy arrepentido. ¿Por qué no podemos decir eso? Sin embargo, decimos, si yo te he ofendido, si yo te he lastimado, si yo te he dolido, te pido perdón. Eso es una frase que utiliza una persona orgullosa, que no reconoce que se ha equivocado, que no reconoce que ha lastimado al hermano. ¿Cuál es la raíz del orgullo? El yo, la autosuficiencia.
el egoísmo, el egocentrismo. Y déjame decirte que la personalidad de Satanás es el orgullo. La personalidad de Satanás es el orgullo. Todo pecado comienza con el orgullo en nuestro corazón. Todo pecado es pecado delante de Dios, valga la redundancia. Pero si hay una persona que Dios no tolera delante de su presencia, es la persona orgullosa. Es el orgullo. Dios no tolera a esa persona. La soberbia, la arrogancia. La arrogancia es el orgullo duplicado. La soberbia es mostrar superioridad delante de los otros. Un hijo de Dios debe ser humilde, debe ser sumiso, obediente a su palabra. Un hijo de Dios debe humillarse delante de la presencia de Dios. Su palabra lo dice, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra. Yo perdonaré sus pecados. El Señor quiere que nos humillemos delante de Él. El Señor quiere que cada uno de sus hijos sean humildes de corazón. El Señor no tolera el orgullo. El Señor no tolera a la persona soberbia, arrogante. El Señor quiere humildad en nuestro corazón. ¿Saben lo que dice el mundo? Que la humildad y el orgullo es sinónimo de debilidad. Y no sé si escucharon por ahí una frase decir, Dios es solamente para la gente débil. Dios es solamente para la gente con una mente débil. Déjame decirte que Dios piensa todo lo contrario. Dios dice que la humildad y la humillación es sinónimo de fortaleza, porque es ahí donde Dios comienza a actuar en nuestro favor. ¿Quién contra mí si Dios está conmigo? ¿Quién contra mí si el Señor está conmigo? La humildad y la humillación es sinónimo de fortaleza delante de Dios, porque es ahí donde Dios comienza a actuar y a trabajar en nuestro corazón. Amén. Un obstáculo grande, como les dije, que impide que nuestras oraciones sean contestadas, es la falta de perdón. La falta de perdón en nuestro corazón. Y no solamente que bloquea nuestra oración, sino que también viviremos atormentados, en prisiones de oscuridad. Si hay oraciones que no están siendo contestadas en tu vida, sea la oración que sea, fíjense si en su corazón no hay falta de perdón. Si estás viviendo en tormento, con una enfermedad, o con depresión, o con lo que sea, con amargura, fíjate si en tu corazón no hay falta de perdón. Fíjate si en tu corazón no tenés algo en contra de un hermano. Si te maldijeron, soltá perdón. Perdoná al hermano. Si te lastimaron, si te ofendieron, soltá perdón. Soltá perdón. Porque ese es el carácter de Cristo. Jesús murió en la cruz. Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Y Jesús en la cruz impartió a todos dos mensajes importantes. A creyentes y a no creyentes. Dos mensajes trascendentales en nuestra vida. El Señor Jesús dijo primero, consumado es. Consumado es. Implica que lo que concierne a nuestra salvación, perdón, justificación, liberación y redención fue concluido en esa cruz y está disponible para cada uno de nosotros, para las personas que reconocen el señorío de Cristo en su vida. Salvación, perdón, liberación, redención están disponibles para cada uno de nosotros, para las personas que reconocen el señorío de Cristo en su vida. Y el segundo mensaje que el Señor Jesús nos da, trascendental, dice, Señor, Él ora a su Padre y dice, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Solamente el Señor Jesús sabe lo que pasó en esa cruz. Solamente Él sabe todo lo que le hicieron, todo lo que hicieron el ser humano hacia su persona, hacia Él. Solamente Él sabe. Fue entregado, menospreciado, insultado, lastimado, clavado, condenado en esa cruz. No hay mayor sufrimiento que el que padeció Cristo en esa cruz. Y sin embargo, Él ora a su Padre y dice, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús conocía el poder que tenía la oración de perdón. Él conocía el poder que había en el perdón hacia sus hermanos, hacia las personas que le han lastimado y que le han dañado. Él conocía el verdadero poder que tiene el perdón. Esto constituye la máxima lección de perdón que el mundo ha recibido en esa cruz. Jesús nos da ejemplo. Nosotros no tenemos ningún tipo de reproche. No podemos justificarnos ante nada. Me pueden decir, pero Martín, ¿por qué? A mí me lastimaron. Vos no sabés cómo me lastimaron, cómo me dañaron, cómo me maldijeron. Delante de Dios no tenés ninguna excusa para no perdonar. Porque Él sufrió eso, lo que vos sufriste, y aún peor. Y aún peor. No hay mayor sufrimiento que el que padeció Cristo en esa cruz. Y sin embargo Él, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Jesús nos perdonó a través de esa cruz. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Él soltó perdón a través de esa oración, soltó perdón hacia nuestra vida. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen.